Don Juan Carlos, los saludamos, buenos días. Quiero contarle a los costarricenses que cuando decidí hacer una segunda ronda con los candidatos que quisieran participar en el programa para hablar de sus fortalezas, les pedí a cada uno de los que me dijeron, sí, doña Amelia, les pedí que me hablaran de su mayor fortaleza según cada uno de ellos. Juan Carlos Hidalgo, que es economista y un analista muy serio, nos dijo, mi mayor fortaleza es la honestidad. Y yo me quedé aquí, ¿verdad? Un economista me está diciendo eso. Como un valor personal, claro, y también como una forma de ejercer el servicio público que hoy resulta indispensable para enderezar el rumbo del país. ¿Ve? Ahí ya me encantó esto. En un momento en que Costa Rica enfrenta desafíos enormes en seguridad, en salud y en empleo, la honestidad no es un adorno, es la base de todas las decisiones correctas. Una persona honesta no toma atajos, no busca beneficios personales y no actúa movido por intereses ocultos, dice Juan Carlos Hidalgo. Poner la honestidad al servicio del país significa tomar decisiones transparentes basadas en datos y no en presiones políticas o favores. Tomar decisiones transparentes. Vean qué interesante. Respetar el dinero de los costarricenses evitando que se lo roben y la improvisación que tanto daño le han hecho al Estado. Rendir cuentas, hablar con la verdad y asumir responsabilidades. Recuperar la confianza en las instituciones porque un liderazgo honesto contagia y eleva los estándares de todo el aparato público. Garantizar que cada política y cada reforma tenga un propósito real orientado a resolver problemas y no a crear espacios para la corrupción. ¿Qué les parece? Sobre eso tuve que trabajar yo hoy para estos días para la entrevista con don Juan Carlos. Pero sin duda alguna, muy interesante porque uno dice economistas, corazón duro, duros. ¿La economía tiene corazón o no? Se pregunta uno, tiene corazón, mente, espíritu y todo, ¿verdad? Y me encantó la respuesta de Juan Carlos. Bien, decía que viene bajándose de un avión. Entiendo que con buenas noticias. Don Juan Carlos, usted me dice si comenzamos con el resultado de este viaje y por qué lo hizo en plena campaña política y le entramos después a las preguntas, ¿le parece? Perfecto, doña Amelia, muchas gracias. Buenos días. Doña Amelia, efectivamente el sábado estuve en la Avenida Central en lo que llamamos el podcast de la calle, ¿verdad? Donde me Ujú. fui con mi esposa, pusimos un par de sillas en la Avenida Central y empezamos a hablar con los costarricenses que quisieran hablar conmigo, conversar sobre las propuestas, sobre las preocupaciones de ellos. Un ejercicio riquísimo que después podemos hablar sobre eso. Ujú. Pero en la noche salí hacia Bruselas. Yo desde un inicio, doña Amelia, he insistido que si nosotros queremos resolver el problema de la criminalidad en Costa Rica, de la violencia en Costa Rica, tenemos que entender su naturaleza. Y he dicho una frase que ya parezco Radio Chocho. Ya desearía yo que esta fuera la crisis de criminalidad de los chapulines que atormentaban los bajos monumental. Esto se resuelve con más policías en la calle, punto, más vigilancia. Pero ese no es el caso de Costa Rica hoy en día. El caso de Costa Rica es que somos parte de una red internacional para el tráfico de cocaína a Europa. Y han visto en Costa Rica, las organizaciones criminales transnacionales, han visto en Costa Rica un punto neurálgico para sacar cocaína de Colombia, meterla a Costa Rica y de Costa Rica reexportarla a Europa. Puerto Moín se ha convertido en uno de los principales puertos para la reexportación de cocaína al viejo continente. Y es por eso que si nosotros queremos reducir la penetración del crimen organizado en Costa Rica, tenemos que blindar Puerto Moín. O sea, nosotros no tenemos 17 puertos en el Caribe que tenemos que controlar, es solo uno. Pero una vez y otra vez, el Estado costarricense ha demostrado que no tiene la capacidad institucional para controlar la seguridad de ese puerto. ¿Por qué? Porque el crimen organizado es demasiado poderoso. Es demasiado poderoso. Y usted misma sacó una nota hace unos meses en donde se revelaba que el crimen organizado paga hasta $100,000 por deshabilitar los famosos escáneres que se pusieron en Puerto Moín.
Entonces, ¿cuál ha sido la propuesta mía en este tema? Bueno, necesitamos que sean los europeos los que vengan y estén destacados, una policía europea, estén destacados en Puerto Moín y que sean ellos los que se encarguen de garantizar que nuestras exportaciones a Europa no vayan contaminadas con cocaína. Si nosotros blindamos Puerto Moín, cerramos ese puerto a la exportación de cocaína a Europa, los carteles internacionales van a decir, bueno, se nos complicó la vida en Costa Rica, vamos a tener que buscar vida en otra parte y van a tener que irse a otra parte. El atractivo de Costa Rica para las redes criminales internacionales va a caer dramáticamente. Va a dejar de entrar tantísima cocaína a Costa Rica que según la DEA se estiman 500 toneladas al año y los niveles de criminalidad van a bajar significativamente porque las bandas locales, que son las que están haciéndole trabajo sucio a estas bandas internacionales y están en conflicto con ellas y se están matando entre ellas y matando gente en el proceso, matando inocentes en el proceso, pues entonces eso se va a reducir dramáticamente. Entonces, usted lo dijo, doña Amelia, a mí no me gusta vender humo. Yo soy una persona honesta. Yo soy una persona que le gusta plantearle a los costarricenses, que quiere plantearle a los costarricenses soluciones reales. Y cuando yo digo, mira, vamos a traer una policía europea a Moín, hay mucha gente dice, bueno, pero hey, ¿usted por qué puede ofrecer eso? ¿Acaso usted puede convencer a los europeos de que vengan a poner una policía Europol en Moín a garantizarse que las exportaciones ticas no vayan contaminadas con droga? Pues efectivamente, eso fue lo que hice. Tengo meses en eso. He estado en contacto con los partidos de los cuales el Partido Unidad Social Cristiana es hermano, que tenemos una excelente relación con la CDU en Alemania, con el Partido Popular en España, con los demócratas cristianos de Suecia, etcétera. Y finalmente, este lunes se realizó en Bruselas la Asamblea Política del Partido Popular Europeo, que es la mayor fuerza, la fuerza más influyente en el Parlamento Europeo, que es la que une a todos los partidos conservadores y de centro derecha de Europa en ese órgano. Me invitaron para hablar, dirigirme a la asamblea, di un discurso en la asamblea el lunes pasado y el martes, ayer, la misma asamblea aprobó esta resolución, que es una resolución en donde de manera unánime la aprobaron, en donde el Partido Popular Europeo acepta como propia la propuesta de hacer un plan piloto para Moín, específicamente lo mencionan, para Puerto Moín, un plan piloto para destacar a Europol ahí y garantizarse desde Costa Rica que las exportaciones nuestras no vayan contaminadas con cocaína. Esto quiere decir que el principal partido político en el Parlamento Europeo ya está apuntado con la propuesta nuestra de que tengamos esa policía europea en Puerto Moín y por lo tanto en un futuro gobierno será cuestión de pocos meses para que nosotros podamos implementarla y empezar entonces a reducir el gran atractivo que nuestro país tiene para las organizaciones criminales transnacionales. Importante, sin duda alguna, Juan Carlos. Antes de entrar en las preguntas más duras, ¿qué es esto del podcast de la calle? Aunque ahorita todo el mundo se lo copia, pero ¿qué es esto del podcast de la calle? Mira, doña Amelia, vieras que fue una idea de nuestro equipo y consiste en ir a la calle, simplemente, y agarrar un par de sillas. Cuando yo le conté a mi esposa Cristina, se emocionó y dijo, yo quiero ir con vos. Y entonces estuvo ahí a la par mía todo el rato. Y es ir a la calle, poner un par de sillas, un rótulo que diga, hola, soy Juan Carlos Hidalgo, candidato del Partido Unidad Social Cristiana, conversemos. Y bueno, fuimos a la Avenida Central. Obviamente existe el gran riesgo de que nadie se le arrime a uno. Sí. Pero no, vieras que finalmente vino mucha gente de todo tipo, doña Amelia. Fue una experiencia que yo creo que fue más enriquecedora para mí que tal vez que para ellos, porque aprendí mucho. Por ejemplo, déjeme sacar un ejemplo de unas personas con las que yo hablé. Se me arrimó en un momento un muchacho de la calle. Obviamente se veía que es una persona que vive en la calle, venía con una gran herida sangrante todavía en la ceja. Bueno, yo pensé que se me iba a venir a pedir plata, ¿verdad? Pero no, vieras que se sentó, eh, venía sobrio, no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia. Sí me confesó que tiene un problema de alcoholismo. Pero veas qué curioso, doña Amelia, empezamos a hablar de la situación de las personas de calle, que es un problema complejísimo. A mí Ujú. mucha gente me dice, mira, ¿cómo se resuelve esto? Y yo nuevamente, yo soy honesto, yo digo, todavía no sé, porque no es simplemente sacarlos de la calle, no es simplemente un problema de pobreza. Vea este muchacho tenía 2 títulos universitarios y hablaba inglés perfecto. Empezó a hablar inglés con mi esposa, y hablaba inglés perfecto.
dos títulos universitarios. Yo le dije, mira, vos en 2 segundos podrías conseguir trabajo si vos quisieras. Y él no estaba interesado en tener trabajo y no estaba interesado en que lo sacaran de la calle. O sea, él se sentó ahí no como pidiendo ayuda, simplemente para ventilarme sus opiniones sobre cómo se podría reducir las externalidades que genera la gente en la calle, en los comercios, en el centro de San José, etcétera. Entonces, para mí esa conversación fue muy reveladora. Igual la de otra señora, muy humilde, que se me arrimó, una mujer que está a punto de pensionarse, ha sacado a sus 3 hijas a punta de esfuerzo, fue agredida por su marido por mucho tiempo, su marido alcohólico, ella misma cayó en el alcoholismo en cierto momento, pero pudo sacar a sus hijas adelante, sus 3 hijas ya son profesionales, tienen nietos, pero bueno, fue muy conmovedor el relato de ella, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre el tema del cuido, cuán fácil hubiera sido para ella haber sacado, más fácil hubiera sido haberse independizado de una relación abusiva si hubiera tenido acceso a que sus hijas tuvieran cuido y por lo tanto ella pudiera trabajar de manera independiente en lugar de estar dependiendo de una relación abusiva por tantos años. En fin, así fueron como unas 20 personas con las que pude interactuar el sábado. Vamos a estar haciendo este ejercicio en otras partes del país. Esperamos hacerlo este fin de semana en Pérez Celedón, ir a La Juela, ir a Heredia, etcétera. Porque la verdad es que la gente necesita tener acceso directo a quienes pretenden a representarlos desde la más alta oficina, que es la Casa Presidencial. Y a mí también como persona y como candidato me enriquece muchísimo tener ese contacto. Bien, vamos con las preguntas de economía, de salud, de empleo. Usted conoce bien los flujos de capital global que llaman. Costa Rica ha sido exitosa atrayendo inversión extranjera en el gran área metropolitana, pero las costas siguen rezagadas. Más allá de la ventanilla única, bueno, usted nos habla ahora hasta de Moin con Europol. ¿Cuál es el instrumento de política pública específico fiscal o de infraestructura que aplicaría para cerrar esa brecha de desarrollo territorial sin comprometer la disciplina fiscal? Sí, en esto, doña Amelia, entonces, nuevamente, tiene que ser una política integral que va por varios frentes. Y yo insisto una y otra vez en todos los temas, cuando hablamos de temas de salud, temas de educación, seguridad y de todo, no hay pomada canaria. Incluso esta propuesta que tanto me enorgullece del tema de la Policía Europea en Puerto Moín, si hacemos eso, hay que complementarla con otro montón de cosas que estamos proponiendo en el plan de gobierno. Entonces, en este sentido, en el cómo hacemos para cerrar esa enorme brecha que se ha venido forjando, ahí tenemos que ver con temas de costos de contratación de mano de obra, tenemos que ver con costos de abrir empresas, tenemos con costos de operar empresas, tenemos que ver con educación, tenemos que ver con conectividad, tenemos que ver con infraestructura. Entonces, voy a empezar brevemente. Primero, bueno, nosotros hemos hablado de bajar las cargas sociales, ¿verdad? Ese va a ser el primer proyecto que voy a enviar a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué queremos bajar las cargas sociales? Porque tenemos altísimos niveles de informalidad en Costa Rica y especialmente tenemos informalidad en las zonas rurales y en las costas, donde hay un predominio de gente que lamentablemente no pudo terminar sus estudios y que al encarecer usted artificialmente la contratación de las personas mediante altísimos impuestos al trabajo, que eso es lo que tenemos en Costa Rica con las cargas sociales, pues quedan expulsados del mercado laboral formal. Entonces, ese va a ser el primer proyecto que nosotros vamos a enviar a la Asamblea Legislativa, reducir significativamente las cargas sociales sin tocar la contribución patronal que va a la Caja Costarricense de Seguro Social y sin tocar la contribución patronal que va a fortalecer el régimen de pensiones complementarias, pero sí trasladándole el financiamiento de los otros programas que se financian con cargas sociales al presupuesto de la República. Lo que nosotros necesitamos, doña Amelia, en las zonas rurales y en las costas, es industrias intensivas en mano de obra. Y no es cualquier tipo de mano de obra. El país ha sido muy exitoso mediante el régimen de zonas francas en crear industrias intensivas en mano de obra, pero mano de obra muy calificada, ¿verdad? De todas las zonas francas lo que contratan son ingenieros, especialistas, etcétera. Pero no tenemos el equivalente para las personas que no pudieron terminar sus estudios. Ellos quedan expulsados nuevamente del mercado laboral por las cargas sociales. Entonces, es difícil que usted tenga industrias intensivas en manos de obra poco calificadas y usted tiene altas cargas sociales. El otro factor que atenta contra eso es los altos precios de la electricidad. En Costa Rica, el precio de la electricidad para fines comerciales e industriales está entre los más altos de la región. Entonces, muchas empresas
que necesitan mano de obra poco calificada, prefieren irse a Guatemala, prefieren irse a otras partes de la región a poner sus industrias en lugar de ponerlas acá. Es por eso que nosotros vamos a impulsar fuertemente la apertura del mercado eléctrico, que esto yo creo que es una posición que todos los candidatos presidenciales deben definirse sin andarse por las ramas. Yo he estado compartiendo foros con Ujú. los candidatos presidenciales y cuando les preguntan, mira, el tema de la electricidad y empiezan con todo tipo de galimatías a evitar pronunciarse si sí o no están a favor de la apertura. Yo creo que esto es algo que debería preguntárseles a todos. Entonces yo sí estoy a favor de la apertura. Necesitamos bajar el precio de la electricidad, especialmente para las empresas y para el sector comercial. Hace un par de semanas estuve en Copetarrazú ahí en Tarrazú, ¿verdad? Cope Tarrazú, no, Cope Santos, en Cope Santos. Cope Santos cubre toda la zona de Los Santos. Son aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados lo que cubre. Ellos tienen muy poca industria ahí. Y la razón por la cual tienen muy poca industria es porque los precios, y ellos mismos me enseñaron en la tabla de precios, el precio de las tarifas para fines industriales es altísimo. Y ellos me dicen, mira, difícilmente nosotros podemos tener industrias en la zona de Los Santos con un costo de la electricidad tan alto, pero esto es lo que el sistema nos entrega, ¿verdad? Nosotros no podemos como cooperativa generar más electricidad del tope que nosotros estamos produciendo, no podemos comprar de otros actores privados y por lo tanto esto es lo que tenemos que vender. Entonces, por eso es que el tema de la electricidad es tan fundamental. Después está el tema de la educación. Nosotros necesitamos ver cómo hacemos que esa gran masa de costarricenses que no pudieron terminar la secundaria pueda tener calificaciones, habilidades que los hagan más atractivos para ser empleados en industrias incluso tecnológicas y demás. Y yo por ahí es que insisto también en otro planteamiento que estamos haciendo en el plan de gobierno, que es un plan nacional de certificaciones. ¿En qué consiste eso? Utilizando los fondos que tiene el INA, y el INA tiene un montón de plata, el INA tiene más de 300 millones de dólares ahí acumulados en reservas, es agarrar esa plata y aprovechando la legislación que se aprobó en el gobierno anterior, que permite que el INA pueda tercerizar servicios, es decir, contratar empresas para que sean otras empresas las que den las capacitaciones, es certificar a jóvenes en programas mayormente ttecnológicos. ¿De dónde nace esto, doña Amelia? Hace un año estaba yo con un amigo tomando un café y una persona se me arrimó, un joven, un hombre joven, me contó que él tiene una empresa tecnológica. Y yo le pregunté, bueno, cuénteme un poco más. Me dijo, yo tengo 130 muchachos, principalmente jóvenes que trabajan para mí. Y yo le pregunté, ¿y esos 130 personas cuántos son graduados universitarios? Y me dijo, menos de 30. Y yo, qué curioso. Y digo, ¿y los otros 100? Me dijo, los otros 100 nada más tienen certificaciones, certificaciones de Google, certificaciones de SAP, certificaciones de Cisco. Son certificaciones que se sacan en 8 o 9 meses, que le permiten a un joven poder aprender a programar, por ejemplo, y con esa certificación ya un joven puede conseguir un trabajo que está en altísima demanda por toda la inversión que está llegando a Costa Rica. Puede conseguir un trabajo en cuestión de 8 o 9 meses, un trabajo que le paga 1.500 dólares al mes, que para un muchacho eso le cambia la vida. Y entonces ahí nos sentamos a hablar con esta persona y fue cuando se nos ocurrió la idea, mira, utilizando la plata que tiene en línea ahí parqueada, ¿por qué no entonces hacer un plan nacional de certificaciones de tal forma que en los próximos 4 años nos propongamos certificar a la mayor cantidad de jóvenes en este tipo de programas, en Cisco, SAP, etcétera, y que puedan entonces, sí, sin necesidad siquiera de haber terminado secundaria, porque este hombre me contó que dentro de la gente que trabaja para él hay muchachos que no terminaron el cole, puedan entonces tener acceso a un trabajo de calidad. Y esto es particularmente necesario en el tema de las zonas rurales y las costas. Y finalmente está el tema de la infraestructura. El tema de la infraestructura es fundamental porque Costa Rica es un país exportador. Gran parte del atractivo de Costa Rica para las empresas es poder sacar nuestros productos hacia afuera o poder traerlos sin mayores complicaciones. En este momento tenemos todo tipo de cuellos de botella a nivel de infraestructura. Caldera es una pesadilla. Moín ya ha mejorado, pero la ruta 32 sigue siendo una pesadilla. Tenemos todas las arterias nacionales colapsadas y es ahí en donde nosotros estamos planteando un plan nacional de infraestructura muy robusto que consiste primero
en redoblar la apuesta por las alianzas público-privadas, por la concesión de obra pública, que en Costa Rica estamos muy quedados en eso. Desde 1998, que se aprobó la ley de concesión de obra pública, solo 5 obras se han concesionado en Costa Rica. La última fue hace más de 10 años. Entonces queremos transformar el Consejo Nacional de Concesiones en una agencia nacional de infraestructura con un modelo de gobernanza igual al de Procomer y que esta agencia profesionalizada, siguiendo el ejemplo de Chile, que hizo una reforma similar, sea la que prepare los carteles, sea la que prepare los proyectos, para también hacer que los fondos de pensiones puedan invertir en infraestructura en Costa Rica. El otro día tuve una reunión con representantes de los fondos de pensiones y es interesantísimo, doña Amelia, la cantidad de plata que tienen los fondos de pensiones es enorme. Estamos hablando de 35% del Producto Interno Bruto, que está ahí en ahorro de los costarricenses. En todos los países del mundo, este ahorro se utiliza en inversión en infraestructura. Usted va a Chile y las carreteras, que son espectaculares, han sido construidas por los fondos de pensiones, financiadas por los fondos de pensiones, etcétera. Pero en Costa Rica eso no ocurre. ¿Por qué? Porque los proyectos que se hacen aquí en Costa Rica son tan mal estructurados que para los fondos de pensiones es un riesgo invertir en ellos. Ya, imagínense, ahí es la plata, el ahorro y la pensión de cientos de miles de trabajadores costarricenses. Pero si existiese una agencia que logra hacer que estos proyectos vengan bien hechos, con una estructura financiera bien hecha, con el equilibrio, el riesgo que es tan importante para este tipo de proyectos, ahí tendríamos entonces un escenario en donde una gran parte de estos ahorros se puede utilizar para financiar la ampliación de la ruta 27, la ampliación de la ruta 1, la ampliación de la ruta, terminar la ruta 32 y poder ampliarla eventualmente desde Tibás hasta Guapiles, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Es algo que toma tiempo. Obviamente, esto no ocurre de la noche a la mañana, pero creemos que con mejor infraestructura en este país podemos potenciar dos grandes sectores, que son los sectores en donde más necesitamos eh, competitividad para las zonas rurales y las costas, que es el turismo y la agricultura, que son dos sectores que tendrán particular énfasis en mi gobierno. Usted es muy aterrizado en sus propuestas, definitivamente. Aquí tengo muchas preguntas, las voy a pasar para ir aterrizando nosotros también en preguntas diferentes. Pero habla de la reingeniería presupuestaria en el MEP, me llama la atención, dado que cerca del 90% de ese presupuesto corresponde a salarios y pluses, la matemática pues funciona. Esto implica que su propuesta lleva una reducción de la planilla administrativo docente y de ser así, no sé, ¿qué viabilidad política tiene esa reforma frente a la oposición sindical que muchas veces ha dañado a la educación como lo percibimos en la última huelga, por ejemplo? Sí, nosotros queremos entrar, y aquí doña Abril Gordienco fue la que lideró el plan de educación, que es un plan muy completo, muy, muy completo. De hecho, lo que viene en el plan de gobierno es un resumen del plan, puesto que el plan original son como 80 páginas. Y lo que se ha hablado es el tema de que hay que hacer una reingeniería del MEP, administrativa y por supuesto que también financiera. Muchos departamentos, muchas direcciones, etcétera. Entonces nosotros queremos entrar ahí y ver cómo hacemos para mejorar esto y simplificar esto. Obviamente, el mayor desafío que tenemos con el tema de la educación, y lo hemos dicho en el plan de gobierno y lo he dicho en repetidas ocasiones, es el tema de la calidad del cuerpo docente costarricense. Nosotros no podemos tener educación de calidad si los profesores y los maestros en nuestro país viven la crisis que están viviendo actualmente. Nosotros podemos echarle el 15% del PIB a la educación, que no mejorará mayormente la calidad de la educación que reciben nuestros niños. Por eso nosotros estamos planteando una reforma educativa que incluye también una parte financiera. Y esta es una reforma educativa que nuevamente, con toda la honestidad del caso, no es una reforma educativa que voy a presentar en el primer año de gobierno, puesto que hay que hacerla muy bien. Y vamos a sentarnos con los sindicatos, vamos a sentarnos con los diferentes actores, un fuerte acompañamiento de la OCDE, esperamos, para sacar con una reforma educativa que sea muy bien balanceada, que por un lado le quite a los educadores todas las cargas administrativas y burocráticas que se le han venido acumulando por años y décadas. Ya tienen que hacer informes, tienen que estar haciendo papelería, etcétera. Y lo último que tienen es para preparar sus clases y para
para poder dar educación buena a los niños y a los jóvenes. Entonces, quitarles esas trabas, estamos planteando reactivar la capacitación y formación de estos profesores virtual, y por otra parte, el tema de la evaluación de los docentes, de tal forma no solo de los docentes, sino de los directores de los centros educativos y de los centros educativos como tal, de tal forma que podamos medir precisamente dónde es que está fallando esa educación. O sea, si es a nivel del director, si es a nivel del centro educativo como un todo, o si es a nivel de un educador en particular. Si nosotros no evaluamos, no vamos a saber qué es lo que está fallando. Y yo acojo la recomendación que hizo el informe del Estado de la Educación de tener un órgano de macroevaluación independiente, autónomo, con altos estándares internacionales. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero creo que el Estado de la Educación se queda corto porque este ente de evaluación lo plantean para evaluar únicamente a los estudiantes y yo creo que hay que evaluar a todo el sistema. Entonces, ese es el planteamiento que estamos haciendo y esta reforma, doña Amelia, es importante decirlo, tiene que tener muy bien planteado un sistema de incentivos para los educadores. ¿Esto qué quiere decir? Que si a los educadores les va bien en esas evaluaciones, ahí entonces habrá recompensas. Ahí habrá recompensas para materia salarial, habrá recompensas en materia de nombramientos, etcétera, etcétera. Yo creo que yo soy firme creyente en que la gente responde incentivos y si nosotros calibramos muy bien esta reforma para que sea una reforma que mueva a la gente hacia la excelencia, yo creo que podemos tener un sistema educativo muy de calidad. Vea, incluso voy a poner un ejemplo. Doña Mela, ¿sabía usted que el Colegio de Palmares es el único colegio público del mundo que ha logrado una graduación del 100% de sus alumnos en bachillerato internacional en todo el planeta? Colegio de Palmares. Es un colegio público, es un colegio que en teoría, se rige con las mismas reglas de los demás, pero tiene un programa de excelencia, que es el bachillerato internacional, que hace que entonces la educación se eleve totalmente a otro nivel. Pues bueno, uno se pregunta, ¿por qué entonces, si son los mismos profesores, si son los mismos estudiantes, por qué entonces, si fuera el bachillerato internacional, no les va bien, pero en el bachillerato internacional les puede ir también? Precisamente porque uno tiene que estructurar y calibrar los incentivos y el sistema para que la gente apueste a la excelencia. Y eso es lo que queremos hacer con todo el sistema educativo. Usted menciona que la honestidad implica no robar, ser eficientes, decir la verdad, pero tenemos un problema en Costa Rica, la rigidez del gasto público que supera el 90%. Para un economista liberal como usted, eh, ¿cuál es el reto? ¿Dónde va a meter la tijera? Digamos, hablamos de venta de activos del Estado, fusión de ministerios, reforma de empleo público. Un ejemplo concreto, don Juan Carlos, frente a su decisión, que le ha dicho muchas veces, de no subir impuestos y de no crear Sí, impuestos. sí, doña Amelia, y nada más en aras de la honestidad también, no soy economista. Me gradué en relaciones internacionales, por supuesto que soy un apasionado de la economía. Saqué mi maestría en comercio y política pública internacional, pero no soy economista. Pero pues, entiendo muy bien las reglas de la economía y la principal regla de la economía es usted no puede gastar más de lo que le entra. Y si usted lo hace por mucho tiempo, eventualmente usted entra en problemas. Y eso es lo que ha ocurrido en Costa Rica. Por muchos años tuvimos gobiernos que gastaban mucho más allá de sus capacidades de ingresos. Y caímos en una dinámica que cada 4 años los gobiernos venían a proponer más impuestos. Venían a proponer más impuestos y más impuestos y más impuestos hasta que llegamos a tener un país que está abrumado por los impuestos. Una empresa una empresa promedio en Costa Rica paga casi que el 60% de sus ingresos en impuestos, según un estudio del Banco Mundial. Es decir, Ujú. el Estado es el principal socio, es el socio mayoritario de todos los emprendimientos en este país. Pues bueno, entonces yo estoy totalmente en contra de más impuestos, pero sí necesitamos reacomodar el gasto en Costa Rica. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando crisis tremendas como en seguridad y necesitamos ahí entonces que el Estado haga una mayor inversión, siempre y cuando se compense con recortes o se compense con reducciones del gasto en otra parte. Entonces, yo lo que he dicho es una cosa, por ejemplo, en el tema de seguridad, si queremos contratar más policías significativamente, queremos pasar de una fuerza pública de 13.500 efectivos actualmente a una de 20.000 efectivos. Para ello estamos planteando una interpretación auténtica de la regla fiscal. La regla fiscal es una excelente herramienta, producto
de años de presión del Partido Unidad Social Cristiana. El primero que lo planteó fue don Miguel Ángel Rodríguez en su gobierno. Finalmente se incorporó en la reforma fiscal del 2018 gracias a la presión del Partido Unidad Social Cristiana. Y la regla fiscal lo que pone es un tope al crecimiento del gasto público en el Estado, en el gobierno central y las instituciones que cubren la regla fiscal. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha hecho una interpretación que para mí es absurda de la regla fiscal. Y es que el tope debería aplicar para todo. Sin embargo, la Contraloría dice que el tope aplica para todas las instituciones de manera individual. Es decir, el Ministerio de Seguridad no puede crecer más que lo que dice la regla fiscal en dado año. El ICE tampoco, el Ministerio de Vivienda tampoco, etcétera. Entonces, ¿qué sucede en una situación como cuando tenemos una crisis de seguridad como nunca ha habido en Costa Rica? Bueno, uno Ujú. necesita invertir más en seguridad, pero la regla, la interpretación de la Contraloría es, no, usted no puede hacer eso, porque pone en riesgo la regla fiscal, ¿no? Lo que nosotros estamos diciendo es, respetando el total, respetando el global, se va a permitir que ciertos ministerios, ciertas instituciones puedan gastar más, siempre y cuando se compense con recortes en otras áreas. Y eso es lo que nosotros vamos a plantear. ¿Recortes dónde? Bueno, tenemos que llegar al gobierno exactamente para ver el estado y hacer un análisis exhaustivo de los presupuestos de todas las instituciones del estado para ver dónde vamos a buscar los recortes que compensen el aumento significativo que vamos a hacer en el gasto de seguridad. Por otra parte, está el gasto, que lo que yo llamo es el gasto de inversión. 20.000 policías, ok, está bien, pero los vamos a mandar a la calle en patrullas hechas leña, los vamos a tirar a la calle con pistolas de fusil de chispas, los vamos a hospedar en comandancias que se están cayendo a pedazos y que muchas tienen orden sanitaria. Pues no, necesitamos cuerpos policiales en Costa Rica que estén tan bien chaneados como está el cuerpo de bomberos. Usted ve el cuerpo de bomberos y da gusto. Usted tiene excelentes estaciones, buenos camiones, excelente equipo, drones, helicópteros, etcétera. Pues bueno, nosotros queremos replicar en el Ministerio de Seguridad Pública el mismo modelo de gobernanza de inversión estratégica que tiene el Cuerpo de Bomberos. Hace unos meses tuve una reunión en el Cuerpo de Bomberos donde me explicaron muy bien cómo hacen ellos sus inversiones a largo plazo, mediano y largo plazo, y es una maravilla. Necesitamos replicar eso en el Ministerio de Seguridad y para toda la plata que necesitamos invertir en eso, que es un gasto histórico, y en eso, doña Amelia, Costa Rica tiene que tener una conversación honesta de cuánto creen que tenemos nosotros el agua, si lo tenemos hasta el cuello, si la tenemos hasta la nariz con el tema de la violencia, pero si reconocemos que estamos ante una amenaza existencial contra el crimen organizado, necesitamos medidas extraordinarias. Es por eso que nosotros planteamos un fondo de seguridad nacional que se nutra principalmente con la venta de un activo del Estado, que sería el Banco de Costa Rica. Entonces, a partir del Banco del Estado se hace un fideicomiso y los rendimientos que genere ese fideicomiso anuales se irían a la inversión que queremos hacer en equipo, en infraestructura, en armamento, en tecnología. Nuevamente, es una inversión histórica. Una de las cosas que yo dije en Bruselas es que sí, comparto mil por mil la tradición pacifista de Costa Rica, pero un ser pacifista no implica ser una democracia sin defensas, una democracia indefensa. Y en este momento Costa Rica tiene que hacer esa transición a una democracia con fuerzas policiales robustas para hacerle frente a un enemigo formidable como es el narcotráfico. Bueno, hablemos de relaciones internacionales. Ya nos habló de lo que se logró en Europa. Mucha gente le parece una excelente idea, pero ¿a qué nos referimos técnicamente? ¿A asistencia o a presencia física policial? En caso de ser presencia física, ¿cómo solventar los impedimentos constitucionales sobre soberanía y mando de fuerzas extranjeras en el país? Renegociar un acuerdo de patrullaje conjunto con potencias DADEA, y ya usted nos habla de la posibilidad de Europol en Moín. ¿Cómo sería todo ese tema relacionado con narcotráfico, digamos, y soberanía? Sí, aquí es importantísimo primero que tengamos claro que el poder de estas organizaciones transnacionales criminales es enorme y que trasciende las capacidades del mismo Estado costarricense. Y por eso Mm. ocupamos ayuda. O sea, Costa Rica por sí solo no puede derrotar a estos enemigos. Hace unos meses aprobamos en Costa Rica la extradición
Por muchos años la extradición era mala palabra en Costa Rica, Ujú, pero finalmente llegamos a la conclusión como país y se aprobó de manera unánime en la Asamblea Legislativa de que el Poder Judicial costarricense no está preparado para lidiar con cierto nivel de caco, ¿verdad? Cierto nivel de criminal que es muy poderoso y que puede corromper a nuestros jueces y que puede corromper a nuestro sistema. Entonces, mejor que se lo lleven los gringos. Bueno, en este sentido, nosotros entonces estamos planteando ese apoyo y cooperación. Primero con los europeos. ¿Por qué los europeos? Porque ellos son los más interesados en que no le llegue cocaína a sus costas. Y la cocaína en este momento está llegando a raudales. ¿Y de dónde viene? De Costa Rica. Usted ve noticias en Europa todos los meses de cientos de kilos o hasta toneladas de cocaína procedentes de Costa Rica que son incautadas en Rotterdam, en Hamburgo, en Amberes, en los principales, Algeciras, los principales puertos europeos. Entonces, ¿qué fue lo que me dijeron los europeos? Mira, nosotros no hemos hecho esto en ninguna parte del mundo, y de hecho eso es lo que dice la resolución. Esto es un plan piloto que no tiene precedentes para la Unión Europea, ok, pero para nosotros tiene todo el sentido del mundo. Controlar un puerto que para nosotros es pequeñito, ¿verdad? Como Puerto Moín, que luego andar rastreando droga en puertos enormes como lo son Rotterdam, Amberes, entre otros. Entonces, ¿en qué consiste esta propuesta? Que Europol, que es la policía de la Unión Europea, esté destacada en Puerto Moín. O sea, que esté presente en Puerto Moín, que tengan acceso a toda o sea, que venga con tecnología propia, que estén revisando ellos en cooperación con la policía costarricense, que estén revisando ellos que los cargamentos no vayan contaminados con cocaína. Ahora bien, los detalles ya sobre temas de líneas de mando, etcétera, ahí en in situ, eso tendremos que verlo en la negociación y tendremos que sentarnos, por supuesto, con abogados constitucionalistas y viendo la jurisprudencia de la Sala Constitucional para ver hasta dónde puede llegar entonces esa línea de mando. Lo cierto es que ya existe un precedente que es precisamente el acuerdo de navegaje conjunto de patrullaje conjunto con Estados Unidos. La Sala Constitucional falló allá a finales de los 90 cuando fue el Partido Unidad Social Cristiana en gobierno que impulsó este acuerdo, que siempre y cuando no se trate de fuerzas militares, es posible constitucionalmente tener presencia policial extranjera en nuestro país mediante un tratado, mediante un acuerdo. Y es por eso que esto tiene que pasar por la Asamblea Legislativa y ser aprobado con 38 votos. Nosotros también, por supuesto, así como ella hice ese acercamiento muy importante con los europeos, también pienso hacerlo con los estadounidenses. Yo viví 14 años en Washington, conozco muy bien la ciudad, tengo muchísimos contactos, tanto dentro de la administración Trump como fuera, y la idea nuestra es también entrar de lleno para buscar redoblar el apoyo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Mayor presencia de la DEA, mayor inversión en nuestras fuerzas policiales, mayor inteligencia y en eso también tenemos que apostar a otros países. Una de las reformas que estamos planteando, doña Amelia, es convertir el Instituto Costarricense sobre Droga en una agencia contra el crimen organizado, una agencia de inteligencia contra el crimen organizado. Necesitamos robustecer la inteligencia, especialmente la inteligencia financiera. Hay que seguir la plata. En Costa Rica tenemos una agencia, una unidad de inteligencia financiera muy endeble, muy poco, eh, con muy pocos recursos. Necesitamos fortalecer eso de tal forma que podamos ponernos detrás de la plata y así llegar a los grandes capitales que se mueven en este país con el narcotráfico. Esto nuevamente necesitamos mucha cooperación internacional, no solo de Estados Unidos, sino el Reino Unido, que fue el que originalmente hizo una agencia similar a la que estamos proponiendo nosotros, de los europeos, entre otros países en donde tenemos buenas relaciones. En fin, lo que yo insisto, aquí Costa Rica tiene que ganar esta batalla con la ayuda de muchos países. Y en eso yo pongo a la orden de los costarricenses mi vocación de ser alguien que sale a pedir, a tocar puertas, ya aquí está demostrado con los europeos que puedo dar resultados, y la idea es que en los próximos 4 años, desde la presidencia de la República, podamos
traer mucha cooperación para Costa Rica en materia de lucha contra el crimen organizado. Juan Carlos, el plan dice textualmente, el plan que presenta usted de gobierno, sin neutralidad ante el autoritarismo, y esto marca un giro importante. ¿Ha calculado el impacto económico de una posible represalia comercial por parte de socios como China? ¿Qué plan de contingencia ofrece a los sectores exportadores ante esos escenarios? Sí, doña Amelia, nosotros tenemos que ser realistas en en nuestra política exterior. Yo creo, por supuesto, en valores firmes. Y Costa Rica debe ser un país que se guíe por valores y principios. Los valores de defensa de los derechos humanos, defensa de la democracia, es el pacifismo que nos ha caracterizado en nuestra imagen internacional. Sin embargo, también hay que velar por los intereses de los habitantes de este país. Entonces, ¿qué es lo que yo insisto con esto? Primero que todo, que eh, infraestructura digital crítica del Estado no puede estar bajo el control, no puede ser ejecutada por países que no compartan nuestro ADN democrático. Y esto lo dije en el Parlamento Europeo el lunes y lo compartí luego en conversaciones con muchas de las personas presentes, puesto que en esto hay un consenso político en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, de que la infraestructura digital crítica en un país no puede estar bajo control de países que no sean países democráticos y que no compartan nuestra vocación democrática. Entonces, eso es un punto número uno. Segundo, sí creo que hay que seguir manteniendo relaciones con China. En eso yo no comparto las declaraciones de don Eli Feinsack, quien dijo que él establecería relaciones con Taiwán. Me parece que don Eli no es tan ingenuo para creer de que puede tener relaciones con Taiwán y China al mismo tiempo. Todo el mundo sabe que eso no es posible. Este, pero creo que no podemos tampoco como país negarnos a la realidad geopolítica de que China es la segunda economía más grande del mundo, es el segundo país más grande en materia poblacional y tenemos que tener una relación cordial con China, con Beijing, en donde estamos claros de que no compartimos visión de mundo, no compartimos principios, pero podemos hablarnos y podemos conversar. China es un actor importante en muchos temas que conciernen al mundo, temas que tienen que ver con clima, temas que tienen que ver con comercio, etcétera. Y creo que nosotros tenemos que tener canales diplomáticos abiertos siempre con China, donde prime el respeto y la cordialidad. De tal forma, doña Amelia, que el hecho de ser cortés no quita lo valiente. Yo sí pretendo liderar un gobierno que tenga muy claro dónde está parado en materia de defensa de los derechos humanos y defensa de los principios democráticos, pero eso no quita que podamos seguir conversando y teniendo relaciones con países que no están en ese campo. Vamos con la salud. La honestidad obliga a decir verdades incómodas. Los datos actuariales de la Ujú. caja son alarmantes. Su propuesta para salvar la caja pasa por aumentar la edad de retiro, aumentar las cuotas obrero-patronales o se atrevería a proponer la apertura de ciertos servicios de salud a la competencia privada para aliviar las listas de espera. No, no y sí. Vamos por lo primero. Yo sí creo que tenemos que hacer un estudio. Bueno, se han hecho muchos estudios actuariales con respecto al IBM. El último estudio actuarial yo creo que es un estudio que fue bien hecho. Tenemos que verlo en detalle, pero sabemos que el régimen de invalidez, vejez y muerte está en un declive que es irreversible por el tema demográfico. Costa Rica se está haciendo un país cada vez más viejo. Somos el país con la tasa de natalidad más baja de América. Tenemos la tasa de expectativa de vida más alta de América y esto hace que la presión sobre el régimen sea enorme. Alguna gente cree que la solución a esto es aumentar la edad de retiro o aumentar las contribuciones. Yo no creo que sea eso. Aumentar las contribuciones, más bien nosotros queremos bajar las cargas sociales. Si usted cae en una espiral en donde constantemente está aumentando las contribuciones patronales, lo que va a hacer entonces es expulsar más gente a la informalidad y esto va a deteriorar todavía más el régimen. Yo por eso es que he dicho que mi primer paso, tenemos que reducir la informalidad. Ningún régimen de pensiones, llámese un régimen de reparto como el de la caja o un régimen de capitalización individual como el ROP,
puede sobrevivir, puede ser robusto si usted tiene altísimos niveles de informalidad. Y en Costa Rica la informalidad supera el 40%, 850.000 costarricenses. Ujú. Entonces, primer paso, queremos bajar la informalidad. Segundo paso, queremos promover un cambio, que es un cambio bastante radical, que es separar las juntas directivas en la Caja Costarricense de Seguro Social para que haya una junta directiva dedicada al seguro de enfermedad y maternidad y una junta directiva dedicada al tema, al régimen de invalidez, vejez y muerte. Y ojalá que la junta que va para el IBM sea una junta muy técnica, con gente muy especializada, porque necesitamos que ese régimen se maneje lo más similar posible a cómo se manejan otros regímenes de pensiones en Costa Rica que lo hacen muy bien, como Jupema, etcétera. Excelente. Este, eh, ahí nosotros queremos hacer esos primeros dos pasos previo a una discusión mayor sobre qué hacer con el régimen de pensiones del IBM en Costa Rica. Con el tema de la tercerización de servicios, sí, doña Amelia, yo soy un firme creyente en eso. Y es que, ¿por qué nos vamos a complicar la vida, doña Amelia? Está hiper demostrado en Costa Rica que los EBAIS, por ejemplo, que han sido tercerizados, es decir, los EBAIS que han sido administrados por cooperativas, que han sido administrados por universidades privadas, entre otros actores, tienen niveles de satisfacción por parte de los asegurados más altos y operan a un menor costo que los EBAIS que son directamente administrados por la caja. Entonces, si los asegurados están más contentos y nos sale más barato, ¿por qué decir no a ese modelo? La única justificación que yo puedo imaginar es por intereses gremiales o por intereses ideológicos. Pero yo he insistido y el Partido Unidad Social Cristiana ha insistido por mucho tiempo de que nosotros ponemos al asegurado en el centro de la toma de decisiones en materia de salud. Y si el asegurado está feliz y si al asegurado le cuesta menos, entonces debemos apostar, redoblar la apuesta por el tema de la tercerización de servicios de los EBAIS. Cuenta con una estrategia operativa y política para implementar estos cambios que son importantes, son cambios realmente, en su primer año sin tener que pasar por las huelgas que paralicen servicios de salud. Cómo lo va a hacer? Estoy hablando de estrategia operativa, pero también política, que es importante. Sí, doña Amelia, gracias a la ley de huelgas que se aprobó en el gobierno pasado y gracias al liderazgo de, hay que admitirlo, don Carlos Ricardo Benavides, pero también de don Pedro Muñoz, quien fue el que impulsó una moción que prohibió que las huelgas se pagaran, que esto era una anomalía que existía en Costa Rica, en Ujú. donde la gente se podía ir a huelga, pero seguían recibiendo su salario. Solo en Costa Rica ocurría esto. Y por supuesto, teníamos huelgas que duraban meses. Se aprobó esta ley y se acabaron las huelgas en Costa Rica. Gracias a una moción del Partido Unidad Social Cristiana y de don Pedro Muñoz, hay que reconocerle a él la valentía que tuvo para impulsar eso. Se acabaron las huelgas en este. Entonces, si los sindicatos se quieren ir a huelga, lo hacen bajo el riesgo de saber de que no van a recibir un 5 de salario mientras no estén trabajando. Y para mí eso es fundamental que sea así. Esto no quiere decir que voy a ser un presidente que va a tratar de avasallar a la hora de plantear estos cambios. Yo, por supuesto, que siempre buscaré tener negociaciones con las partes interesadas y de todo, pero a sabiendas de que al final de cuentas las decisiones se tienen que tomar. No podemos entrar en negociaciones eternas y no podemos posponer los cambios que necesita nuestro país, especialmente en materia de salud, doña Amelia. Hoy van a morir 8 costarricenses en listas de espera. Mañana también, pasado mañana también. Si nosotros estamos alarmados por la cantidad de gente que está muriendo en las calles, asesinadas por el crimen organizado, pues tenemos que saber que lo que está muriendo en listas de espera es como 3 veces más de lo que está muriendo por el crimen. Entonces, para mí esto es debido a muerte literalmente y por eso tampoco podemos entrar en negociaciones infinitas o en tácticas dilatorias. Su plan propone también separar, o sea, hacer otro cambio, separar el Ministerio Público del Poder Judicial y adscribirlo a la Asamblea Legislativa para la ratificación del fiscal general. En un contexto de polarización política, ¿no considera que entregar este nombramiento a los diputados podría politizar la justicia? ¿Qué contrapesos propone para asegurar, que es importantísimo, la independencia del fiscal general frente a los partidos que debe investigar?
Sí, esto es una muy buena pregunta, doña Amelia. Lo que estamos planteando es fusionar la figura del fiscal y el procurador general de la República. La Procuraduría es un órgano que es el abogado del Estado, ¿verdad? Y Ujú, que en otros países el fiscal o el procurador es la misma figura. En Estados Unidos el procurador general es la misma figura, es tanto hace funciones de fiscal como de abogado del Estado. Entonces lo que nosotros queremos es fusionar ambas instituciones, que se llame Procuraduría General de la República como órgano adscrito a la Asamblea Legislativa. El presidente de la República es el que designaría a el procurador, pero se necesitan 38 votos en la Asamblea Legislativa para poder ratificarlo, es decir, mayoría absoluta. Es decir, se necesita el consenso de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa para poder nombrar esa figura, como se ha hecho, como por ejemplo, con el Contralor de la República. La Contraloría también es un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, también se escoge por 38 votos y nosotros hemos visto que la figura del Contralor es una figura que históricamente ha sido independiente, hace su trabajo, podemos estar de acuerdo o no con sus decisiones, pero nadie puede decir que la Contraloría de turno ha tenido tintes políticos. Bueno, queremos hacer lo mismo. ¿Por qué queremos hacer este cambio, doña Amelia? Porque actualmente existe cierta promiscuidad. Así es como el término que la persona que nos ayudó con esta parte del plan de gobierno, que es el abogado Cristian Arguedas, existe cierta promiscuidad entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Qué quiere decir eso? Hay una dinámica en donde fiscales pueden pasar a ser jueces de manera temporal y luego vuelven a ser fiscales. Y eso es totalmente contrario a cualquier principio de neutralidad en el ejercicio de la justicia. Usted no puede tener a fiscales haciendo de jueces y luego volviendo a ser fiscales, ¿verdad? Tiene que haber una separación de fiscales y la justicia. Entonces, queremos impulsar eso pues, para poder lograr entonces una mayor independencia del poder del Ministerio Público, de la Fiscalía, y que pueda trabajar de una mejor manera trayendo justicia pronta y cumplida. Otro de los cambios que queremos traer, doña Amelia, y esto es para acelerar el tema de los procesos judiciales, es ujú. introducir la figura de que si la Fiscalía pierde un caso, no puede apelar, que eso también ocurre en muchos países, pero no aquí en Costa Rica. Solo en Costa Rica y en otros pocos países, la fiscalía, si pierde un caso, tiene derecho a apelación. Como ocurre en la mayoría de los países del mundo, es el defensor quien siempre puede apelar, pero no la fiscalía. Así que esto también incentiva a la fiscalía a hacer bien las cosas en un primer Así. lugar y no llevar juicios mal hechos que luego pierden y tienen el derecho de apelar y eso atrasa, por supuesto, los procesos judiciales. Ujú. Bueno, mucho trabajo, don Juan Carlos. Mucho trabajo porque plantea cambios como muy concretos, ¿verdad? Y también dice la verdad, voy a ir y voy a ver cómo está eso y como esté de eso depende, voy a hacer el cambio que creo pertinente en este momento o el cambio que sea pertinente en ese momento que usted lo vea. Se va a Así encontrar con es. un estado anquilosado. En un Ujú. recurso, en un escenario, digamos, de recursos finitos, o sea, tengo estos recursos. ¿Cuál es esa única gran reforma estructural en la que gastará su capital político, digamos, también en un plazo de 100 días? ¿A dónde va usted a decir esto hoy, me lo llevo y en esos 100 días tengo que cumplirlo y Costa Rica se acordará de mí? Mira, doña Amelia, y eso quería yo mencionarlo porque es el recurso más importante de todos, el ancho de banda político. Un presidente viene con un ancho de banda definido y no sabremos cuál será el ancho de banda con el que yo llegue a la presidencia. Mucho dependerá de la manera en que sea electo, si fui electo en una segunda vuelta, en una votación muy cerrada o fue una votación avasalladora, cuántos diputados tiene uno en la Asamblea Legislativa, cuál va a ser el nivel de popularidad con el que uno entra en la presidencia. Eso está por definirse, pero lo cierto es que es un ancho de banda definido que conforme uno va tomando decisiones, y muchas de estas decisiones son decisiones controversiales, son decisiones que tocan intereses especiales, por supuesto que el ancho de banda se va a ir reduciendo. Yo he hablado con gente que ha sido presidente de la República y me dicen que un presidente en circunstancias normales puede sacar 3 o 4 grandes reformas en la Asamblea Legislativa y se acabó el ancho de banda, ¿verdad? Entonces hay que escoger cuáles son esas 3 o 4 grandes reformas que uno quiere pasar por la Asamblea Legislativa
y ver su costo político. Yo he dicho que el tema de la reducción de las cargas sociales va a ser el primer proyecto de ley que yo envíe a la Asamblea Legislativa y es probable que ahí enfrente una oposición feroz por parte de algunos actores políticos. He dicho que el tema de la apertura del mercado eléctrico es fundamental y bueno, ahí cajita blanca para los que creen que eso no es controversial, una cajita blanca con la foto de José María Villalta en la tapa. Este, Está el tema de la reforma educativa que he mencionado, que podría ser controversial, por supuesto. Y bueno, está el tema también esto de la policía europea en Puerto Moín, que yo esperaría que no fuera controversial. Yo esperaría que los partidos políticos entiendan de que la soberanía costarricense ya se la entregamos al crimen organizado, eh, y que esto no es una cesión de soberanía. Pero yo sé que estas reformas bueno, y la venta del Banco de Costa Rica, como he dicho, que un tema que yo sé que va a generar mucha bulla. Esto no quiere decir que estas son las únicas cosas que se van a hacer en el gobierno. Hay otro montón de cosas que no necesariamente pasan por la Asamblea Legislativa o cuyo costo político va a ser menor. Por ejemplo, hemos hablado muchísimo sobre el tema de universalizar el cuidado infantil, implementar un sistema unificado de cuidado. Eso yo no esperaría que tenga mayor controversia y es algo que no necesita mayormente pasar por la Asamblea Legislativa. El tema de la digitalización de todos los procesos administrativos del Estado y la implementación de una ventanilla única de inversión universal para toda la economía. Eso también no pasa por la Asamblea Legislativa. Entonces hay otro montón de cosas que se pueden hacer y que vamos a hacer, que no requieren pasar por la Asamblea, pero sí hay grandes decisiones que sí, y no vamos a arrugarnos a ello, doña Amelia. Yo no creo lo que han dicho otros candidatos presidenciales de que pasar por la Asamblea Legislativa es perder el tiempo. Bueno, perder el tiempo es que escoger un presidente que no quiere trabajar con la Asamblea Legislativa, porque eso significa posponer por 4 años las grandes decisiones que necesitamos nosotros para sacar adelante este país y resolver los problemas que se han venido acumulando. Aquí tengo de todo, Juan Carlos, aquí tengo de todo porque son muchas cosas. Aquí le voy a leer. Hay que generar riqueza, no seguir financiando al Estado con impuestos que cierran empresas y desangran al empresario. Fortalezcamos nuestras fuentes de trabajo y nuestra competitividad, como dice don Juan Carlos, dice otra persona, hasta que al fin un candidato que piense en producir y en favorecer con medidas concretas al productor y no castigarlos con más impuestos. Bueno, y aquí tengo más. Pero le pregunto, don Juan Carlos, a esta altura, y ya hay encuestas y sigue el tema de que todavía no se puede afirmar nada, si primera o segunda ronda, ¿por qué hay candidatos que no han logrado avanzar, si tienen propuestas concretas? Hay mucha cosa que se dice, pero la verdad es que ahí están las informaciones que tenemos hasta el momento. ¿Considera usted que falta algo, no sé, algo en los debates, algo en los medios? ¿Usted considera que falta algo que pueda llevar a las personas indecisas a tomar una decisión y decir, mira, esta persona, yo estoy de acuerdo con lo que va a hacer esta persona, vos estoy de acuerdo con lo que quiere hacer esa persona, con esos cambios que usted, por ejemplo, ha sido muy claro en los cambios que quiere que hacer. Y también tiene razón en que hay otros que son un gallo gallina que uno no entiende a la final qué es lo que quieren hacer o qué es lo que irían a hacer. ¿Cómo ve las cosas a esta altura? No, es una excelente pregunta, doña Amelia. ¿Qué es lo que yo veo? No solo es la gran masa de indecisos, que según las encuestas anda entre el 45 y el 50% de la gente, sino también que mucha de la gente que supuestamente ya definió el voto puede cambiar de opinión. Y lo vimos con la encuesta del CIEP. Una gran porcentaje de la gente que había dicho en octubre, voy a votar por este candidato, resulta que se pasó otra vez al bando de indecisos o decidió apoyar a otro candidato. Entonces, ¿cuál es la única lectura que nosotros podemos tener de esta elección? Que tenemos un electorado tremendamente fluido y está indeciso. Y va a tomarse esta decisión hasta la última semana de enero. Los debates van a ser fundamentales para ello. Y necesitamos seguir llegándoles. Vea, yo hablo con muchísima gente y a mí mucha gente me dice, mira, me gusta mucho su candidatura, creo que usted es un tipo serio, creo que usted es un tipo con buenas propuestas y de todo. Y cuando yo estoy feliz de la vida les digo, entonces me vas a apoyar. Me dicen, todavía no, quiero seguir viendo. Y en enero tomaré la decisión. Entonces, hay que seguir planteando firmemente las cosas en las que uno cree y rescato ese valor cardinal, la honestidad.
No se vale ganar la presidencia diciéndole a la gente una cosa y pretendiendo hacer otra. No se vale dorar la píldora y decir, mira, yo estoy a favor de una cosa, pero no lo voy a decir abiertamente para no perder votos. Hay que decir a los costarricenses las cosas tal cual. Hay que ser honesto con los votantes. Hay que tratarlos con respeto. Y si, bueno, y si las posiciones de uno resulta que no son del agrado de la mayoría de las personas y no quieren que uno sea el presidente de la República, que así sea. Yo prefiero mil veces ese escenario a llegar al poder habiendo engañado a los costarricenses y luego hacer cosas que el pueblo me va a reclamar que yo nunca se las expliqué en campaña. Para mí ese es el principal objetivo de esta elección y con esa tesitura y con esa vocación voy a seguir hasta el último día. Exacto, eso le quería preguntar. Con la misma fuerza hasta el último día, siente que toda esta información que tenemos hasta ahora, digamos, reafirma que toda esta información que tenemos hasta ahora no es para nada la definitiva. Así es. No es la definitiva. Yo seguiré trabajando fuertemente hasta el último día antes de la elección y espero ganarme la confianza de los costarricenses. Yo creo que tenemos las mejores propuestas, creo que tenemos el mejor equipo, tenemos la mejor visión país y yo estoy haciendo todo lo posible para ser el mejor candidato en las 6 semanas que quedan. Que no es nada casi, don Juan Carlos. No, Es ya con los tamales y los chicharrones prácticamente son 4 semanas lo que quedan. que rico eso de los tamales. Todavía no me he Sí. comido un buen tamal, que ahora, después de mi enfermedad, pues se supone que no puedo comer muchos tamales, tengo que cuidarme mucho, pero no me he comido un buen tamal, don Juan Carlos. ¿Usted ya se la comió? Qué lástima. Sí, claro, hoy me he comido varios, pero el más rico de todo fue en San Juan de Dios de Desamparados ahora el viernes pasado. Sí. ¿Y por qué fue el más rico? Sí, Cuénteme. porque es que me he comido varios que están muy secos, ¿verdad? Que Muy la masa secos, sale muy seca. Este malísimo. salió jugoso. Sí, este Exacto. salió jugoso. Entonces, vieras que ahí, eso es otra diferencia totalmente. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿qué es para usted un rico tamal? Vea, primero que todo no puede tener ciruelas ni pasas. En eso soy talibán. Eh, Ah, yo cuando ah, vine de San Carlos a San José por primera vez y me comí un tamal aquí en San José, tiene que tener huevo duro, tiene que tener arroz, tiene que tenerse, ¿cómo se llama? Zanahoria, por supuesto que pollo o cerdo, y tal vez una vainica por ahí y ah. bañarlo bien generosamente con salsa Lizana. Uy, eso lo hace toda la gente, pero también dijo algo muy, muy importante. No solo que esté una masa bien condimentada, sino que no esté duro. Y ahora yo no sé por qué, ¿quién Que no inventó esté hacer duro. tamales duros? No sé, pero vieras que hasta secos, o sea, resultan en la boca, ¿verdad? Como que no. Y tengo que decir una cosa que me indignó el otro día de una conversación que tuve con Fabricio Alvarado y usted le puede preguntar, pero me dice que él le pone mayonesa a los tamales. Eso sí es cierto que me indignó. Es muy Josefino, seguro, ¿verdad? No, no, está mal. Bueno, hasta ahora que usted me dice eso de Fabricio, sé de alguien que le ponga, pero la verdad es que la salsa Lizano está totalmente relacionada con el tema del tamal. Yo le pongo Espero que poquito. usted interrogue fuertemente a Fabricio sobre eso, porque eso sí me resultó Sí, indignante. le voy a preguntar a Fabricio, sin duda. Bueno, Juan Carlos, gracias por haber respondido la invitación, por haber conversado con los costarricenses, por hacer el esfuerzo de permanecer. Me parece que tiene muchas posiciones diferentes a los demás, con cambios importantes y que las ha mantenido hasta el día de hoy. Vamos a ver si los costarricenses diferencian esto. ¿Cree usted que los debates hasta ahora han logrado que los costarricenses diferencien a los candidatos? Porque es que le voy a decir yo para cerrar, el tema es que hacen los debates, ¿verdad? Llegan los candidatos y hablan. Y sale alguno de ellos con otra idea, digamos, ni buena ni mala, pero digamos, con otra idea, no voy a valorar eso. Y entonces ya después, en el siguiente debate, entonces ya hablan de esa idea. Entonces digo yo, no sé si me explico, diferenciar a un candidato de otro por sus ideas, por lo que va a cambiar, por la posición que tiene sobre los grandes temas país, porque hay grandes temas país,
que hay que decir, siguen igual o cambian. Hay un costarricense que ya no cree en los políticos porque dice que siempre hablan, hablan, proponen, no dicen nada claro y no cambian nada, sigue todo igual. No sé si me expliqué. Sí, sí, doña Amelia. Bueno, es que debate no hemos tenido todavía. O sea, lo que hemos tenido son foros que se llaman debates. Por ejemplo, en el debate de la una, entre comillas, los candidatos no se podían hacer preguntas entre ellos. Entonces eran preguntas para cada candidato y cada candidato contestaba. Mm. Hemos tenido un par de ejercicios en donde los candidatos sí se pueden hacer preguntas, pero hasta el momento ha sido muy de guantes blancos, ¿verdad? Creo que la gente se está guardando la pólvora para enero. Lo que sí he notado, lo que sí he notado es que algunos de estos foros, y todos son organizados por grupos particulares, ¿verdad? Entonces puede ser organizado por un sindicato, puede ser organizado por un grupo empresarial y en todo. Y lo que sí he notado son candidatos que ajustan su mensaje de acuerdo al foro en el que están, ¿verdad? Entonces, en algunos, el mismo candidato en un foro empresarial suena muy pro empresa, pero cuando ya son sindicatos suena muy pro sindicatos, ¿verdad? Yo creo que cuando lleguen los debates televisados, los debates radiales a todo el país, en donde ya no es un grupo particular el que lo organiza, sino que las respuestas son los que son y todo el país está viendo, será el momento de definiciones y será entonces en donde los candidatos van a tener que dejar este juego de gallo-gallina que han venido usando hasta ahora. Y don Juan Carlos, con tantos candidatos, ni siquiera se ha pensado ni se ha hablado de cuál sería el mejor debate para darle la mejor información a los costarricenses sobre todos los candidatos. Sí, bueno, yo creo que la última semana vamos a tener como 4 o 5 debates. La última semana, incluso el último debate va a ser el viernes antes de la elección. Ujú. Cualquier cosa puede pasar, doña Amelia, cualquier cosa puede pasar. Si usted ve en las últimas 3 elecciones, la persona que ganó la presidencia de la República está en una posición muy similar a la que yo estoy en este momento, a estas alturas de la campaña. Eh, la gente se está definiendo en los últimos días. Los debates juegan un papel fundamental y por eso es que hay que continuar. Yo sigo bastante optimista con la gente con la que yo hablo, nuevamente gente que me ve muy bien, dice que les gusta mucho mi candidatura y espero ganarme la confianza de estas personas de aquí al 1 de febrero. Dice, gracias, doña Amelia. De entrevistas como estas nos ayudan a tener mayor criterio para emitir el voto. Aquí dice, doña Amelia, la mayonesa en el tamal es de Belén, dice aquí. Es de Belén. Oiga, ve, Oiga, hay ve que, que a la hay gente que le ir a comer a interesa Belén entonces. lo que hablamos de los tamales. Oiga, Entonces voy a agregar una hay que cosita. ganarse el voto de Belén, hay que ganarse el voto No, de hay que Belén. ganarse el voto de la tercera edad también. ¿Por qué? Porque Sí. la tercera edad es muy importante, es muy crítica. Yo no creo que la tercera edad cambie de un día para el otro, pero como no nos toman en cuenta, no nos toman en cuenta. Y ahora que usted hablaba del tema de una red de cuidado institucionalizada en el mejor de los sentidos, pero que cubra a todos, que sea obligatoria, que sea de calidad, que permita que nuestros niños sean una maravilla por el cuidado que los dan. eh, no he oído a nadie que piense en una red de cuidado para los adultos mayores. No estoy hablando de los que ya no pueden hacer nada, no, para los adultos mayores que no tengan otro lugar más que ir a una red de cuidado durante el día, irse a su casa en la noche, tener calidad de vida o estar cuidado con calidad de vida. Y eso no lo escucho, nadie habla de la tercera edad y somos chopotoscientos, ¿verdad? Somos chopotoscientos, se lo digo. Sí, no, de hecho, doña Amelia, nuestro plan de gobierno sí. Nosotros estamos hablando de un sistema unificado de cuidado, un sistema unificado de cuidado, porque usted habla con la gente, bueno, con las mujeres, porque la responsabilidad del cuidado cae desproporcionalmente en las En mujeres, las y sí, mujeres, sí. mayormente en niños, lo que ellos tienen que cuidar, pero cada vez más uno oye de adultos mayores y familiares con discapacidad. Entonces, esos dos grupos, los adultos mayores y las personas con discapacidad, tienen que estar integrados en el sistema. Y es por eso que nosotros estamos hablando de la creación de un sistema unificado de cuidado. O sea, tenemos que entender que el tema del cuidado en Costa Rica ha venido evolucionando con el tiempo. La primera versión fue los hogares comunitarios que se implementaron en la administración de Rafael Ángel Calderón. Doña Gloria Bejarano jugó un papel Muy fundamental en importante. eso. Luego se le hizo su mayor actualización con la red de cuido, el gobierno de doña Laura Chinchilla.
y ahora nosotros queremos llevarlo, y esto es una reforma social bárbara, ¿verdad? Que no se va a lograr en 4 años, pero queremos avanzar en esa dirección del sistema unificado de cuidado. Y esto también parte por fortalecer el SINCA, ¿verdad? Que es el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores en situación de dependencia. También. Ahí tenemos una serie de propuestas con el tema del adulto mayor, doña Amelia. También queremos implementar un programa que ha sido muy exitoso en la Unión Europea. Y nuevamente la colaboración con la Unión Europea no va a radicar únicamente en temas de seguridad, aunque ese es el principal enfoque, pero la buena relación que tenemos con estos partidos y con estas fuerzas políticas en Europa no la vamos a limitar a temas de seguridad, que es que en Europa se implementó un programa de comunidades amigables con el adulto mayor. En Irlanda en particular ha sido muy exitoso, que es como en donde el Estado, trabajando en coordinación con los municipios, ayuda a que los municipios vayan adoptando prácticas, adoptando infraestructura, ajustándole a la población adulta mayor. Hay algunos municipios en Costa Rica que ya están muy avanzados en cuanto al envejecimiento de su población. Estoy pensando, por ejemplo, en cantones como Grecia, cantones como Atenas, entre otros. Ahí es donde tenemos que empezar a hacer estos planes piloto para que entonces empecemos a crear esta marca de cantones amigables con el adulto mayor, reconociendo que hacia allá va el costarricense, ¿verdad? Un dato que mucha gente no lo piensa, el costarricense de 6 millones nunca va a llegar. Nunca va a existir el costarricense de 6 millones. ¿Por qué? Porque la población va a aumentar hasta 5 puntos y resto por ciento, de 5 puntos y resto millones, y luego va a empezar a caer. El, el, el INEC estima que para el finales de este siglo vamos a ver únicamente 3,5 millones de costarricenses y muchos de ellos serán adultos mayores. Entonces tenemos que ir ajustando toda nuestra infraestructura, todas nuestras políticas Eso. públicas a una población mayor. Excelente, nos fuimos del tiempo, pero estuvo agradable la entrevista. Aquí sigue la gente comentando de los tamales. Bueno, Es lo más polémico del día, ¿ah? Es lo más polémico. Lo de Europa no fue, solo los tamales. no, 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 también han hablado de lo de Europa, también han hecho comentarios de lo de Europa, y ahí usted le conseguirán los comentarios. La verdad es que ha habido buenos comentarios, muy buenos comentarios. Bueno, siempre también hay gente que no está de acuerdo y critica, pero hay muy buenos comentarios, don Juan Claro. Carlos. Y lo de los tamales, hasta hoy lo toco en el programa, entonces, miren, tuvo efecto. Voy a hacer un programa especial sobre tamales de aquí a la Sobre Navidad. tamales. Que esté muy bien, que Una esté muy bien, encuesta. Juan Pasas y Carlos. ciruelas y mayonesa. A ver quién. Sí, sí, también. Que esté muy bien. Gracias por habernos Muchas acompañado. gracias, doña Amelia. Un placer como siempre. Hasta luego. Buenos días.